Y de veras, pues cuando vino el llamado, en pocas palabras, al ministerio, casi que eso fueron 10 años después, 10 años después, en 1978, al 88, al 90, sentí el llamado ese. Y claro, fui al instituto bíblico, estudié, me preparé, pero lo que le quiero decir, mi amado hermano, es que todo llamado, toda preparación tiene un proceso. Entonces, lo que le quiero decir en esta tarde a la iglesia, a todos mis hermanos, los pastores, que la promesa en nuestra vida se cumple, ¿yo? Entonces, porque dice aquí la palabra, dice aquí, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Entendamos y sabemos eso, hermano, que la hija, ese hijo Moisés no era de esa muchacha, no era. Esa madre era otra. Pero lo que le quiero decir es que si, en pocas palabras, si Dios tiene que usar a alguien para que pueda sustentarme, si Dios tiene que usar a alguien para que me sustente, si Dios tiene que usar cuervos, así como sustentó a Elías allá en un arroyo, le dio carne y le dio pan por la mañana y por la tarde. Si Dios tuvo que usar a una viuda para que el ministerio de Elías fuera a otro nivel y que Elías entendiera por dónde iba el proceso de él, porque todo en la vida es un proceso, hermanos, es un proceso, y es ahí donde muchas veces nosotros no nos gustan los procesos, no nos gusta. En el proceso uno se va a debilitar, en el proceso uno va a negar, en el proceso uno, como decimos, uno va a tirar las tablas. Moisés tiró las tablas. Elías quiso morirse porque Elías dijo, basta ya, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Entonces, en los procesos, iglesia del Señor, en los procesos vamos a sentir debilidad, vamos a sentir penurias, vamos a sentir a veces estar en lugares no agradables en los procesos. Entonces, número 2, la promesa camina en ese hombre bajo un tiempo. La promesa va a caminar. La promesa va a caminar. Número 2, la promesa camina en ese hombre bajo un tiempo. La promesa caminó sobre Moisés en todo el proceso ese. Número 3, la promesa está vigente bajo un tiempo. Es cierto que la promesa caminaba con Moisés. La promesa estuvo con Moisés en los 40 años. En esos 40 años donde cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, ahí estaba la promesa. La promesa estaba ahí cuando él estuvo los 40 años allá en Egipto, ahí estuvo la promesa. Entonces, en esta tarde, en este día, número 4 es, ¿en quién se cumple la promesa? Entonces, creo que la promesa se cumple en aquel hombre o en aquella mujer, el hombre o en aquella mujer, donde en realidad hay un llamado, hay una palabra. Gracias te doy, Padre, por esta palabra en este día, Señor. Te bendigo, Dios, y creo que tú nos estás confrontando con esta palabra, en que en realidad muchas veces nosotros no queremos tomar el compromiso. Y aquí se aplica la palabra de que el compromiso es cierto con Dios, con la palabra, con el llamado, pero también lo podemos aplicar, que el compromiso puede ser en la familia,
El compromiso puede ser en la ciudad, en el país donde vivimos. Ese compromiso tiene que ser, en pocas palabras, en un sentido mancomunado. Porque si vamos a la palabra, cuando Moisés estuvo vigente, estuvo los 40 años allá en Egipto, este hombre pasó, él vivió en la enseñanza de los egipcios. Él vivió, él comió de esa comida de los egipcios. Él tuvo que haber comido. Vivió con los egipcios, anduvo con los egipcios, estudió con los egipcios. En pocas palabras, él estuvo con esa educación de los egipcios. Entonces, como dije, hermano, ¿en quién se cumple la promesa? Vuelvo y repito, dice aquí la palabra. Entonces, dice aquí, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Se quiere decir, mi amado hermano, de que siempre el enemigo va a buscar por los medios que el ministerio de nosotros no se cumpla. Siempre la parte negativa, el diablo en pocas palabras, va a buscar que en nosotros no se cumpla ese llamado, no se cumpla el ministerio. Porque si vemos esta palabra, dice aquí que, pero siendo expuesto a la muerte, todos sabemos que Moisés, siendo un niño, un bebé, él fue expuesto a la muerte, donde la madre pues usó aquello de poner al niño en un junco, ese es un junco, algo bonito que ella preparó, lo echó al bebé ahí, echó al bebé como quien dice, bueno, aquí va a la voluntad del rey. Entonces, en pocas palabras, usted sabe que en ese río Nilo, donde habían tantas cosas que se podían levantar en contra del niño, los cocodrilos, las noches nocturnas, qué sé yo, tantas cosas, el frío. Y puedo entender que aún Dios guardó, preservó. La palabra es esta, iglesia. Dios preservó la vida de Moisés. Dios preservó la vida de José. José, cuando fue vendido por sus hermanos allá en aquellos hombres que pasaban por ahí, lo vendió a los egipcios, allá lo vendió. Entonces lo que quiero decir, que en pocas palabras, Dios guardó aún la vida de José. Cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo allá, que enfrentó todas esas cosas ante la mujer de Potifar, cuando estuvo en la cárcel, Dios guardó la vida de José. Y quiero decirte, amada iglesia, amados hermanos, que Dios ha guardado, ha preservado tu vida, la vida mía, para algo grande, para algo glorioso, para algo especial. Entonces, quiero decirte en esta tarde, porque dice aquí, entonces Moisés, dice aquí, entonces dijo Moisés a Jehová, dice aquí, ay Señor. ¿Sabe esa palabra? Ay Señor, es como que dice, yo no puedo. Dice, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. ¿Sabe? En pocas palabras, a veces nosotros no nos gusta el compromiso, no nos gusta llevar la cruz, no nos gusta de veras llevar la carga de otro. Porque si el Señor dijo esta palabra, si alguien te pide que lleves una carga a alguien, si alguien te pide que la lleves 1 milla, llévasela 2 millas. Entonces dijo Jesús, si alguien te hiere en una mejilla, ponle la otra. En pocas palabras, cuando uno adquiere un compromiso, van a venir algunas ciertas dificultades negativas que van a hacer de que usted decline, que van a hacer de que usted no tome el compromiso.
Pero quiero decirte en esta tarde, iglesia, dice aquí, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría, dice aquí, de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obra. Entonces, amado hermano, cuando usted y yo tomamos el compromiso del llamado, porque vuelvo y reitero, hermano, el proceso de la promesa en los primeros 40 años. Entonces, cuando uno siente un llamado, el llamado al pastorado, el llamado al evangelista, el llamado a hacer el apostolado o el pastorado, el maestro o el hombre que enseña. Entonces quiero decirte en esta tarde, iglesia, de que todo hombre necesitamos pasar por un proceso. Entonces oiga esto, iglesia, la promesa está detrás de aquellos que llegan a los 40 años. Oiga esto. Entonces, en aquel a quien se le dio una promesa. En aquel a quien se le dio una promesa. En pocas palabras, tenemos que ser responsables de la promesa. En pocas palabras, cuando Dios le dio la promesa a Moisés, y dice la palabra allá en el libro de Éxodo capítulo 10, cuando él cuidaba, trabajaba con las ovejas, cuidándolas ahí. Es cierto que él tenía un compromiso de cuidar las ovejas de su suegro Jetro. Entonces, veo que Dios vio en él la capacidad, vio en él de que él podía hacer el trabajo. Claro, el hermano mayor era Aarón, aunque es cierto, Dios no vio a Moisés como un tartamudo, como que no hablaba bien, pero ese era el hombre a quien Dios había escogido. ¿Sabe? En el corazón del hombre ya Moisés estaba designado para cumplir esa misión. Entonces quiero decirte, pueblo de Dios, iglesia de Dios, hombre de Dios, tú eres el hombre indicado. Tú eres el hombre a quien Dios te ha marcado con una palabra, con una promesa. Tú eres el hombre quien Dios te ha seleccionado. Y no importa los errores que uno cometa o tengamos errores, porque todos tenemos errores. Todos siempre, en pocas palabras, fallamos. ¿Quién no ha fallado? Moisés falló. Moisés fue un criminal, en pocas palabras. Mató a un egipcio. Él no tenía por qué matarlo. Lo mató. David también, el hombre, en sus manos, derramó mucha sangre, pero fue el hombre que escogió, pues. ¿Qué podemos hacer? Dios es soberano. Y también a Salomón, el hombre lo escogió, cometió errores, pecados, falló como cualquier ser humano, pero Dios escogió a Salomón, escogió a David, escogió a Josué. Entonces todos fallaron, todos hemos fallado. Pedro falló. ¿Quién no ha fallado en esta tierra en cuanto al llamado, en cuanto al cumplimiento de la promesa de nuestra vida? ¿Quién no ha fallado? Moisés falló, Pablo falló. Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia. Pablo era un hombre, era un asesino, era un cruel, que dice la palabra que él dice que arrastraba a las mujeres y a los hombres y los llevaba hacia Damasco ante las autoridades. El hombre falló. Pero, amado hermano, creo yo que en nosotros también está esa palabra. No importa si tú has fallado, hermano. No importa si has cometido un error. Todos fallamos. Si vamos a ver la vida de Moisés, si vamos a ver la vida de este hombre, cuando este hombre mató, según la ley dice que era ojo por ojo y diente por diente. Era la ley. El hombre mató. En pocas palabras, Moisés debería ser muerto también con la misma regla, con la misma machete. Debió haber sido muerto Moisés. Pero puedo ver aquí que la misericordia de Dios lo alcanzó. Y en pocas palabras, bueno, el hombre siguió adelante, hermano. Y ahí hay una palabra que dice, con la vara con que mides,
serás medido. Y el hombre le añade y una cuarta más. Pero bueno, no miremos la parte esa negativa. Miremos que en realidad, amados hermanos, porque me llama la atención aquí que dice en el verso 23, que dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso es. Y puedo decir claramente, con autoridad, sinceramente, y puedo compartir esta palabra con usted, varón, que me está escuchando. Con usted, es cierto, con usted, varón, usted que tiene aquel fuego en su corazón, usted que tiene aquella visión, aquel llamado, y usted se siente como en la interrogante, en la disyuntiva, y usted dice: bueno, no sé qué es lo que voy a hacer, no sé por dónde empezar, no sé por dónde empiezo. Amado hermano, yo creo que aquí hay una señal. Dice aquí: cuando hubo cumplido, dice aquí, cuando hubo cumplido la edad de 40 años. ¿Qué entiendo yo? Puedo decir que cuando hubo una madurez en él, ya en esa edad era una persona madura, había cambiado la visión, había en él otra perspectiva, había en él otro pensamiento. Ya en pocas palabras, ya Dios ya en Dios podría haber dicho Dios: bueno, ya tú ya no serás más pastor de las ovejas estas. Ovejas con lana. Ya esas ovejas hay que dejarlas a un lado. Ahora tú vas a pastorear a un pueblo al cual te he llamado, te he preparado. Y es ahí, amado hermano, donde en realidad radica el llamado de un hombre que Dios lo prepara, un hombre a quien Dios capacita. Pero me llamó la atención que dice: cuando hubo cumplido. ¿Quién hubo cumplido? Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años. En pocas palabras, era el tiempo necesario, era el tiempo reglamentario para Dios, y lo vio en Moisés. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida? Dice: cuando hubo cumplido la edad es el tiempo. Por eso dije, hermano, anteriormente, el proceso de la promesa en los primeros 40 años es el tiempo. Y recuerde, todo tiene su tiempo. Entonces, amados hermanos, pastores, amigos, usted joven que me escucha, si usted en realidad pues está en esa edad prudente de los 40 años para abajo, entonces ya empiece usted a prepararse. A prepararse puede ser teológicamente, ministerialmente, en la congregación o en el lugar que usted crea conveniente, en un curso de obrero. Hágalo porque es el momento. Entonces dice aquí: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón. Ahí está el detalle. Hubo una señal de parte de Dios. Hubo una señal. Dice: y le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos. Y ahora oiga esto, dice aquí: entonces cuando le vino al corazón visitar a sus hermanos, se le vino aquella palabra, aquel pensamiento, y vamos a resumirlo aquí, porque dice aquí: apacentando, estoy leyendo ahora en Éxodo capítulo 3, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, dice, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando uno está en el tiempo de Dios, o sea, Dios nos va a llevar a ese monte.
Puedo decir el monte puede ser, el monte puedo decir una señal. Ese monte era el lugar indicado. Ese monte era el lugar indicado para que Dios, para mostrarle a Moisés que ya estaba indicado a que se cumpliera ese tiempo, esa palabra en Moisés. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar en esta hora. Vamos a orar por aquellos hombres, mujeres, que en realidad pues sienten el llamado, y quiero que en este momento usted abra su corazón y voy a orar para que el Señor coloque en usted esa palabra, ese anhelo, ese sentir de que usted pues siente y que Dios le toca, Dios le hace un llamado en cuanto a su llamado al cumplimiento de la promesa en su vida. Padre, te doy gracias en esta hora por aquellos hermanos, pastores, amigos, que de veras, Padre, que están pidiéndole a Dios una señal. Yo creo que la señal es esta, cuando dice que Dios llevó a Moisés por el desierto. Dice aquí la palabra, dice a través del desierto, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Era una señal. Padre, yo oro en este momento por todos los pastores, amigos, que tú les ayudes, Padre, en este tiempo correcto, en este tiempo indicado. Yo bendigo a los pastores, bendigo a la iglesia, bendigo a mis hermanos. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria. Amén y amén.